Mateo capítulo 5. Será nuevamente nuestro enfoque esta tarde. Mateo capítulo 5. Donde leemos en el versículo 10 y 11, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. El padecer no es nada desconocido para el ser humano. La pregunta es ¿por qué padecemos? Y también ¿por qué padecemos? Sí, es la misma pregunta. ¿Cuál es la raíz o la razón por lo que padecemos? Pero también ¿cuál es el propósito para lo cual padecemos en la vida? Todos padecemos, pero nos da a entender la palabra de Dios que hay una buena manera de padecer. No todo padecimiento es malo. ¿Estaremos padeciendo por la causa de Cristo o estaremos padeciendo por nuestro propio pecado? Esa es la pregunta que nos hacemos examinándonos ante la palabra de Dios, buscando entender no solo la raíz, la causa del padecimiento en este mundo, pero cómo poder ser librados del padecimiento malo, para padecer bien, para el bien, como Cristo mismo padeció. Tenemos la enseñanza de Jesucristo que nos está infundiendo aliento a quienes hemos creído en Cristo, quienes hemos venido a ser adoptados hijos de Dios, infundiendo aliento para que podamos enfocar la vida con todos sus problemas, sus dificultades, sus incertidumbres, sus necesidades, de una manera provechosa, de la manera que glorifique al que nos ha llamado y nos enseña nuevamente a través de su palabra. Al creyente se le llama que tome su cruz y siga a Jesucristo. Pero comúnmente en la vida el ser humano busca a toda costa librarse de cualquier sufrimiento, de todo sufrimiento. En algunos lugares se predica que el verdadero cristiano es el libre de toda amargura, de toda necesidad inclusive. Se insta a que se declaren sanos los que obviamente están enfermos. Que se busque declarar victorias donde estamos en necesidad de clamar y pedir misericordia. Que Dios nos sostenga, que Dios nos lleve de su mano, que Dios infunda en nosotros aliento, porque somos seres humanos, criaturas, caídos, en necesidad de ser recreados y restaurados, de ser infundidos de aliento continuamente por aquel que conoce bien que somos polvo y que dentro de nosotros no hay ni deseo ni capacidad de poder andar en pos de Él. Tenemos la necesidad de que nuestra mirada sea apartada de este mundo, apartada de nosotros mismos.
Pero no que seamos apartados de sufrimiento o de padecer por causa justa, sino que en verdad estemos padeciendo por lo que es debido padecer. Que seamos obedientes a su llamado y padezcamos por la causa de Cristo y su reino. Y no padezcamos por nuestro pecado. Seamos librados en verdad de esas consecuencias que son resultado de nuestra propia ignorancia, rebeldía, desde nuestros primeros padres hasta el presente día. ¿O no? Si hacemos un repaso de esta misma mañana, de las horas hasta esta en que nos hemos congregado, ¿estaríamos nosotros bien calificados delante de Dios? No de los hombres. Aquí llegamos, aquí estamos. Pero ¿qué del tiempo antes de haber llegado? De la disposición en el corazón, de la preparación en nuestra mente, de haber venido con gozo, con deseo de recibir lo que tanto necesitamos y que en este mundo no se va a encontrar, que este mundo no ofrece, a recibir lo que ha de ser empleado inmediatamente y continuamente hasta que Cristo regrese para su gloria. No venimos a buscar de Dios lo que a mí me conviene, lo que en este mundo esta semana a mí me prospere ante los hombres. El hombre en verdad sí se regocija y celebra a quienes triunfan. Buscan el gozo, exaltándose unos a otros con cosas temporales, pasajeras, materiales, pero no en lo que Dios mismo nos enseña, en el espíritu, lo espiritual que se ha de comprender, no por fuerza y voluntad de hombres, sino por haber sido instruidos de lo alto, haber recibido de Dios mismo, lo que nos ha de encaminar por esas sendas de justicia, de verdad, como Él lo ha dicho, por amor a su nombre, buscándolo a Él para tenerlo a Él, buscando a Él para estar con Él y para estar en su servicio. Y así, satisfechos, gozosos, provechosos en esta vida, no solo para nuestro entorno inmediato, sino para que el testimonio del pueblo de Dios, donde Él lo ha puesto, en este lugar, resplandezca y alcance como buen testimonio a muchos lugares. Así hemos dicho ya que el pecado ha comenzado desde nuestros primeros padres. Volviendo a leer Génesis, estamos ya pasados medio año, pero si no ha empezado a leer la Biblia, la palabra de Dios este año, no es tarde, no espere hasta enero. No sea una resolución de año nuevo. Resuelva hoy mismo aprovechar el tiempo que Dios concede, aprovechar de la misericordia que te tiene, para tomar su palabra en la mano y abrirla y empezar a leerla desde el principio. En el principio creó Dios. Ahí comienza la autoridad absoluta de Dios, el origen absoluto de todas las cosas. Es Dios. Es a Él que nuestra mirada tiene que ser dirigida. Es ante Él que nuestra vida tiene que estar encaminada. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas, ¿verdad?
lo dice su palabra. Pero sufrimos. Seguimos sufriendo por el pecado, por las consecuencias del pecado en nuestra vida. Aunque Dios haya creado todas las cosas, las creó bien. Bueno, era todo lo que Él hizo. El pecado ha entrado por nuestra concupiscencia, por la rebeldía del hombre. Ha entrado el pecado a toda la humanidad, desde nuestros primeros padres hasta el recién nacido, los recién nacidos. Nacemos en delitos y pecados, nacemos destituidos de la gloria de Dios, nacemos en la necesidad de ser salvos. ¿Salvos de las consecuencias? Sí, pero salvos de la justa sentencia de Dios que pesa sobre nosotros por esa rebeldía en nuestra vida. Y esa es que miramos porque fue Él que nos envió al Salvador, Él que nos envió el único camino por el cual podemos ser salvos. Es Jesucristo y su sacrificio en la cruz, derramando su sangre una vez para siempre, como nos enseña Hebreos. Derramando su sangre porque era requerido, como nos enseña Romanos capítulo 6, porque la paga del pecado es muerte. Y había que pagar, y había que derramar la sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Pero buenas nuevas es el Evangelio. Es el Evangelio que nos predica nuevamente Dios en su misericordia esta tarde. Porque Cristo ha venido, Cristo ha pagado, Cristo ha obedecido, Él ha satisfecho la justicia requerida de Dios su Padre. El justo, en quien no hubo pecado, padeció la muerte de cruz. El justo por los injustos. El Hijo de Dios por los enemigos de Dios. Para que de su gracia y su misericordia podamos nosotros nacer de nuevo, ser nuevas criaturas, andar ya no en las vanidades, en las corrupciones de nuestro pecado, pero ser instrumentos en su mano, vasos de adoración, sacrificios vivos a su nombre, hoy y continuamente hasta que Cristo regrese, como lo ha prometido. La verdadera teología incluye padecer. Necesariamente ha de padecer el que es creyente, cristiano, hijo de Dios, salvo del pecado. Es necesario sufrir para poder manifestar que somos hijos de Dios. Pero no padecemos para llegar a ser hijos de Dios, sino porque el Hijo de Dios, el que ha sido convertido de la vana manera de vivir, manifiesta en su vida que ya no es de sí mismo, no se sirve al yo, sino que ha muerto ese yo, ese hombre viejo. Ahora no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. Y Cristo nos ha enseñado a andar en sus caminos, resistiendo con palabra y con hecho todo cuanto ha sido causa de su muerte, todo cuanto ha sido el motivo por el cual Él fue nuestro sacrificio. Es necesario que entendamos que el padecimiento en nuestra vida es
padecimiento por causa del mismo propósito por el cual Dios envió a Cristo al mundo, para hacer morir las obras de la carne y para que seamos nosotros nacidos de nuevo por su Espíritu y seamos llenos de su Espíritu y de nosotros broten, se manifiesten a través nuestro en el mundo en que estamos los frutos del Espíritu. En verdad, habrá mucha resistencia, como hemos leído ya esta tarde en Juan. Porque no es eso lo que el mundo busca. El que está apartado de Dios no se alegra en tener que ser sometido a una autoridad absoluta. Pero el único padecimiento que el Hijo de Dios puede y debe de recibir con gozo, con regocijo, es el padecimiento que nos lleva a resistir el mundo, que nos conduce por camino que en verdad manifiesta que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, que estamos nosotros bajo la obra de Dios, de su Hijo Jesucristo, del Espíritu Santo, manifestando al mundo otro camino, no el camino del mundo, pero el camino trazado por el cual podemos nosotros ser no solo revestidos, sino también ocupados en ese fruto celestial del reino de Dios. Ahí, como nos ha enseñado Jesucristo a enseñar, pidiendo que el reino de Dios venga, se haga en nuestra vida, aquí en el mundo donde estamos, como se hace en el cielo. Allá habrán negociaciones, se estarán llegando a acuerdos para que los ángeles cumplan los propósitos de Dios. No, postrados ante Él, exaltando al Santo, Santo, Santo. Nos enseñan también que hemos también de callar y de aceptar lo que Dios mismo nos exige y desear estar en su presencia, ocupados completamente de lo que a Él le exalta. Es el plan de Dios que en nuestra vida haya aflicción, que en nuestra vida tengamos que padecer. Es para nuestro gozo, es para nuestra bienaventuranza, para que aprovechemos de los tiempos malos, que así llamamos, que entendamos por qué las dificultades, las pruebas, las necesidades, que entendamos cómo pueden ser usados y Dios usará los mismos para su propia gloria, su propia exaltación. No estamos al servicio de nosotros, estamos para servirle a Él. Y si Él dispone, como a través de la historia sagrada nos ha expresado, nos ha enseñado, que los hijos suyos sean conducidos por caminos de adversidad para que dependan de Él, se aferren más a Él, den testimonio claro y contundente en medio de esas situaciones. También nosotros considerémoslo gozo, sumo gozo, cuando nos hallamos en diversas pruebas. Cuando nuestra fe es purificada, cuando nuestro testimonio también es afinado, refinado, que no sea solo palabras que emanen de nuestra boca, que quizás repetimos porque la hemos oído de otra persona, pero que nazcan de nuestro corazón, de lo profundo de nuestro ser, de la experiencia personal que tenemos en nuestro caminar con Dios, con Cristo, por el Espíritu.
resistiendo al enemigo, resistiendo este mundo, siendo apartados de toda vanidad, de toda rebeldía, de toda ignorancia inclusive. Tenemos en el capítulo 10 y 11 de Hebreos gran testimonio de quienes han ido antes de nosotros. Y en esa lista quisiéramos nosotros estar también inscritos para generaciones futuras. Miramos hacia atrás y vemos a Abraham, a quien le fue dada gran fe, para que él saliera de su tierra natal, de su casa, con rumbo desconocido, sin saber a dónde iba, pero confiando en que Dios cumpliría su buen propósito con él y a través de él. Dios le prometió: a tu descendencia daré esta tierra. Multiplicaría la descendencia como las estrellas del cielo. Y si buscamos en la Biblia promesas para nosotros, siempre estamos buscando algo que nos aliente, pues también miremos cómo era necesario que de Dios viniera siempre el sostenimiento, el aliento que necesitaba en momentos humanos, de gran desconfianza, de gran incertidumbre para él, porque Dios también le dice a Abraham en Génesis 17, no temas, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Y dijo también Abraham: mira, no me has dado prole. He aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Pero luego vino a él palabra de Jehová y le dijo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Gran fe. Y también la necesidad de ser sostenido continuamente. Vino del pecado, a consecuencia también en la vida de él, la mala decisión que tomó con su esposa de concebir un hijo con la sierva de su casa, buscando cumplir la promesa de Dios, pero antes de tiempo, a su manera. Estamos nosotros, pues, examinándonos esta tarde con las preguntas. Si padecemos actualmente por causa de la justicia, o será por nuestro propio pecado. ¿Será porque en verdad confiamos y estamos descansando y esperando en la verdad de Dios y en el cumplimiento de esa palabra de Dios en el tiempo de Dios, de la manera que Dios establece, que se realice en nuestra vida? ¿O queremos apresurar? Queremos nosotros ayudar a Dios. Queremos llegar a un punto en que ponemos sobre bajo tela de juicio lo que Dios ha dicho. Y llegar quizás a decir que eso ya no es relevante en nuestro presente siglo. Tanto ha cambiado el mundo y tan avanzado ahora es el hombre, que podremos nosotros aportar o de alguna manera mejorar lo que Dios desde hace tanto tiempo viene diciendo. Y nos viene diciendo, como hemos leído, que lo que nos ha dicho es la verdad, no hay otra. Es la verdad que nos ha dicho y que también nos vuelve a repetir, porque no hay un mensaje nuevo, no hay un camino diferente. Es lo que Él, en su absoluta autoridad, ha establecido desde un principio. Y nos llama al arrepentimiento en la medida que sea necesario para cada uno, volver a Él, volver a su palabra,
volver a escuchar y a recibir lo que ha de ser para vida plena y abundante, terrenal y eterna en el cielo. Es esta la palabra que nos ha revelado y nos ha preservado y que él mismo dice cumplirá al pie de la letra. ¿No es verdad? ¿Cree usted? ¿Confía? ¿Espera? ¿Espera como quien está en verdad junto a aguas delicadas? Pastos delicados, aguas de reposo. O ese es un salmo tan bonito que se lee como ilusión nomás, como para aumentar un poco el optimismo un día por la mañana antes de salir a enfrentarse a la faena que usted en sus propias fuerzas busca librar. Es palabra de Dios, es la promesa de Dios, será la obra de Dios y solamente lo que cumplirá todo lo que Él ha dicho. A veces los ataques que creemos vienen de Satanás, son ataques que vienen de nosotros mismos. La incredulidad vendrá quizás, como hemos dicho, por la ignorancia de, a pesar de tener la palabra de Dios, haberla escuchado muchas veces, de no profundizar en ella, de no conocer mejor al que ella representa, nos presenta. Sigue siendo solamente una palabra de Dios sobre una mesa de noche o bien guardada para un caso de emergencia no más. O es el pan de cada día, como Él nos ha enseñado a pensar de ella. El pan de cada día. De eso es que vive el hombre, en verdad, plenamente. De eso tendremos nosotros que infundir en esta generación y las siguientes, que habrá seguridad, que podrá haber un rumbo claro y provechoso, eficiente en esta vida, tomando en cuenta lo que Dios ha dicho desde antes, hoy nuevamente, y será para siempre el mensaje, el mismo, que Él nos ha querido revelar. Pero muchas veces es de la misma iglesia que vienen las debilitaciones, el olvido de lo que Dios ha dicho. Ejemplo, como tenemos en nuestro entorno, donde hablar del pecado ya es casi prohibido, para no ofender a nadie, para ser inclusivos, no digamos las cosas como Dios las dice. ¿Y cuántas otras maneras sutiles habrán quizás ya incursionado en nuestros hogares, en nuestros pensamientos y en nuestras actividades, como en los entretenimientos a las que nos entregamos, o a las que, bueno, yo no me entrego, pero permitimos? Miramos hacia otro lado para no responder a lo que Dios nos ha enseñado a responder, para no hablar con denuedo en momentos cuando, bueno, se le exigía a Pedro que respondiera como fiel testigo de quién él era. Y 3 veces negó al Señor Jesucristo. Estaremos nosotros, no activamente, así como pensamos, pero subconscientemente, al callar, haciendo lo mismo, estaremos nosotros dando lugar al enemigo. Miren las palabras dirigidas a las iglesias en Corinto, a los Gálatas. En Corinto recibieron estas
Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, y otros, yo de Cristo. Bueno, todos estamos aprendiendo. Tenemos un conocimiento, un entendimiento diferente de las Escrituras, quizá, por ese nivel en el que hemos podido avanzar o al que podemos llegar en nuestro estudio. Pero la pregunta es, ¿estamos estudiando? ¿Estamos buscando estudiar para llegar a un consenso? ¿O estamos simplemente viviendo con las diferencias? Usted piensa como piensa y yo tengo otro parecer. Y al final, terminando con que es la razón del hombre, o quizás la mayoría que gane, en algún caso en particular. A mí no me parece, viene esa a ser la regla, la norma, sobre el cual se acepta alguna palabra o parte de la palabra de Dios. El consejo de algún hermano que busca estimularnos a buenas obras. Nos saca corriendo porque nos incomoda, porque nos exige un compromiso al que no queremos estar sometidos. ¿O es la palabra de Dios la que nos ha de unir en vez de dividir? Nos ha de hacer un cuerpo, en verdad, en el cual los miembros verdaderamente funcionan para edificación mutua. ¿Estaremos nosotros pensando en la iglesia como cuerpo de Cristo? Como Él mismo nos enseña a pensar de ella. No como el lugar al que llegamos a asistir durante una hora a la semana. Eso no es. Pero como un cuerpo activo que edifica mutuamente y edifica juntos lo que es para honra y gloria de quien es su cabeza. A Gálatas les escribieron, toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué verdad es esa, no? ¿Cuánto nos amamos a nosotros mismos? Con buscar nuestra propia comodidad, nuestro propio parecer, nuestro propio camino, en vez de estar atento a cómo necesito yo personalmente ser más sometido al propósito de Dios, el propósito que Él ha dado a cada uno de los que son sus hijos adoptados, para que entren a formar parte y sirvan activamente en el cuerpo, sirviendo unidos colectivamente a la cabeza. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Cuándo fue la última vez que pudimos hacer eso? Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿De qué habla ahí? ¿Cuál es esa consolación? Que a otros podremos compartir, para que también sean consolados. De la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, miren el enfoque pues,
así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que, así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Hasta ahí no hemos llegado esta semana pasada, yo sé. Pero si estuviéramos en esa situación, estaríamos renegando contra Dios. ¿Seríamos sostenidos por el cuerpo de Cristo? ¿Tendríamos esperanza en medio de la tribulación, la persecución, que Dios en su voluntad haya permitido que padezcamos? Tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. ¿Necesita usted motivo, razón adicional a que en la palabra de Dios se menciona que la oración es una actividad necesaria, provechosa, actividad espiritual de los que son hijos de Dios, en la que deben de estar ocupados colectivamente, unos a favor de otros? Pero eso el culto de oración es como una arandela en la iglesia hoy en día. Es algo secundario, inclusive algo que estorba el horario de la semana. Pero no así como Dios mismo nos lo revela. No así como nuevamente nos enseña a leer esta carta dirigida a los Corintios. Así que, ¿en qué nos ocuparemos? ¿En lo que el mundo nos pone delante y nos presiona a hacer? ¿A lo que de nuestra propia carne nace, surge todavía y nos distrae? ¿O con lo que a gran precio ha sido comprado? Y ha de ser para la honra y gloria de Dios, como todo fue creado, hoy, continuamente y para siempre. Sean dadas gracias a Dios por lo que Él nos concede, y Él en verdad nos ha concedido primeramente, más que lo material, primeramente nos ha concedido por mérito de su propio Hijo lo espiritual. Lo que ha de ser no para nuestro interés, sino para que, habiendo sido nosotros nacidos por su Espíritu, renacidos, estemos a su servicio, seamos en la iglesia, en verdad luminares en este mundo. Un mundo que no quiere ni oír la palabra, ni atender a esa palabra. Un mundo nacido en pecado, que aún anda caminando en sus tinieblas. Resistirá
al que por la palabra predicada o por los hechos manifestados espirituales y de quien es nacido del Espíritu, un llamado de atención a la conciencia, un llamado de atención a quien anda buscando su propia gloria. Primera de Pedro capítulo 4, verso 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros sea glorificado, es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, no padezca por las consecuencias de su pecado. Eso es lo normal, lo natural, es de esperarse. Por entremeterse en lo ajeno. No padezca por eso. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Buscamos nosotros, en verdad, marcar la diferencia? ¿Ser diferentes a este mundo? En nuestra manera de pensar, en la manera de anhelar y de planear las cosas de un día para otro, en la manera de actuar en el momento en que se nos exige identificarnos si somos o no somos de Cristo. ¿Tomaremos las salidas de Pedro? 1, 2, 3 veces. ¿O habremos sido llamados a conciencia para permanecer firmes, permanecer fieles, considerarnos ya bienaventurados, no como quienes tienen necesidad de ser bienaventurados? No como quienes necesitan callar para poder tomar un paso adelante, o aprovechar una oportunidad, o para ser recibidos, o en fin, cual fuera el pretexto, la excusa, el razonamiento humano pecaminoso, para buscar lo que nos conviene, nos parece ser más provechoso en el momento, y olvidarnos de lo que ya de Dios se ha anunciado, hemos recibido, y es para nosotros preservar, defender, manifestar ante el mundo con denuedo. Glorifique a Dios en todo. Pero me van a echar del trabajo. Pero me van a decir toda clase de nombres. Se van a burlar de mí. ¿Cuál será el temor del hombre que hay en su corazón? Pero tanto esfuerzo quedará en nada si ahora yo no hago conforme al mundo y a la presión que me rodea. Todo el esfuerzo, mi estudio, mi trabajo, mi rendimiento, mis conexiones. Todo un año de estudio, de tareas, de trabajos, proyectos presentados. Tendrá que repetirse si no hago trampa en este último examen.
Llega de repente, llega de momento la tentación, la prueba. Y es dichoso el que tiene clara la perspectiva, tanto de dónde viene como también para dónde va. De que habrá padecimiento, es de esperarse si es hijo de Dios, pero es dichoso el que permanece fiel y resiste al enemigo. Resiste la tentación, no en fuerzas propias, sino en las fuerzas que le han sido dadas de lo alto. Por aquel que tiene misericordia, ha tenido misericordia y promete estar con los suyos hasta el fin de los tiempos. Sea cual sea la situación, sea cual sea la necesidad que surja, sea cual sea la incertidumbre o la debilidad humana que sintamos. Yo soy Jehová, nos dice en Isaías, a través de su profeta Isaías, capítulo 45. Ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. O le servimos o estamos del lado de Satanás. Así de sencillo. Yo, dice Jehová, te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo, Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. ¿Habrá adversidad? Sí. ¿Habrá persecución? A la verdad, el mundo no está receptivo. Al que le habla verdad, no lo reciben. A no ser que también sea nacido del Espíritu Santo, en quien la palabra de Dios haya penetrado y lo haya humillado para someterlo a esa autoridad absoluta de Dios. Solo entonces el que es bienaventurado será reconocido como bienaventurado en verdad en el mundo. Pero si no es reconocido por el nacimiento del Espíritu, entonces será resistido, rechazado, aún puesto a muerte, asesinado, por callarlo, para que esa verdad ya no suene, o para que ya no le moleste la conciencia que aún tiene por gracia de Dios. Bienaventurados los pacificadores, hemos leído. Sí, pero en el contexto hallamos que también hay adversidad que se cree cuando andamos, según la verdad, en resistencia y en oposición al mundo. ¿Será que dejamos de ser pacificadores en ese momento? Otra vez, no estamos buscando la paz nuestra. No es para que busquemos convivir en paz los unos con los otros, cueste lo que cueste. Es según la verdad de Dios, que todas las cosas podrán ser hechas nuevas, podrán ser traídos a vivir en perfecta paz, como vimos. Porque el que tiene paz, nos dicen Romanos, ¿es por qué? Porque ha sido justificado. ¿Y cómo es que se justifica el pecador? Es justificado por la sangre de Cristo. Y solamente en la reconciliación con Dios puede haber en esta vida verdaderamente bienaventuranza, gozo, dicha.
de los que padecen por causa de la verdad, de la justicia y del reino de Dios. De ellos es el reino de Dios. Viven ya no en el mundo, como el mundo, conforme al mundo. Son ciudadanos del reino celestial y tienen que andar pensando y anhelando en conformidad con el reino de los cielos. El mundo se opondrá. El mundo sumido en tinieblas no verá esa luz hasta que Dios también resplandezca en sus ojos, en sus mentes, obre para abrir los oídos y en sus corazones obre para ablandar y que sean receptivos. Y esa es nuestra tarea, que vayamos nosotros proclamando la verdad de Dios, permaneciendo fieles a la verdad de Dios, padeciendo cuando sea necesario por ser hijos de Dios. Padeciendo no para ser hijos, sino porque si somos hijos, así es que cumpliremos el propósito para el cual hemos sido salvos. Dejaremos ahí esta tarde, en la bienaventuranza, enfocando padecimiento, persecución. Todo tiene como propósito llevarnos a vivir como Cristo, a ser como Él y hacer y hablar como Él fue y habló en este mundo. Recordando las palabras de Jesús mismo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, te amaría, te daría lugar, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, es decir, porque yo os elegí del mundo, ya no sois del mundo. Por eso el mundo os aborrece. ¿Lleva usted una vida fácil? ¿Es muy aceptado? ¿Muy loado en esta vida? Examinémonos, preguntémonos, ¿será porque no llevo la bandera de Cristo? Porque en el momento de la prueba, en el momento de la tentación, en el momento de la asignación a cumplir la tarea que me fue encomendado, yo no actué, yo no hablé, yo no pensé, ni siquiera anhelé ser representante del reino de los cielos. Respondí según la carne y terminé yo envuelto en el mundo. Que Dios tenga misericordia de nosotros esta tarde. Oremos. Padre nuestro, pedimos misericordia, que tu palabra en nosotros penetre, nos conduzca en arrepentimiento y en obediencia a hacer tu voluntad siempre. Te necesitamos constantemente. Necesitamos estar ocupados en el estudio de tu palabra, en la oración, en la comunión con tu pueblo, siendo fortalecidos para esta gran tarea que es batalla contra tu enemigo y el nuestro, para que seamos purificados, para que seamos capacitados a edificar tu iglesia y a defenderla ante toda acechanza. Pedimos tu misericordia, pedimos que tú obres en cada uno aquí presente, para tu gloria. Te lo pedimos por los méritos de Cristo. Amén.